colaboradores por esta invitación que me hace el día de hoy. Para mí siempre es un honor, un placer poder trabajar con la Cámara y en general con todos mis amigos y colegas en la República de Honduras. Muchas gracias también, especialmente a ti, a Leslie, a Tesla, a Maribel, a Luis Alfonso por esta invitación. El día de hoy voy a abordar un tema que comienza a ser muy importante de cara a todo este mundo eh, del COVID-19 y a las dificultades que tenemos para la interacción social y para los desplazamientos. Eh, Básicamente vamos a hablar el día de hoy acerca de la ciberseguridad ligada a la debida diligencia y fundamentalmente vamos a hablar de cómo impacta el tema de la seguridad en la información, las áreas de cumplimiento. Para abordar este tema, pues quisiera comenzar con una breve introducción. Cuando estamos estudiando lo que es la función de cumplimiento dentro de cualquier entidad o cualquier organización que sea sujeto obligado a tener sistemas de prevención de lavado de activos y contra la financiación del terrorismo, lo que nosotros vamos a identificar es que los estándares internacionales más importantes en la materia prevén que un programa de cumplimiento debe estar construido fundamentalmente sobre 5 grandes pilares. Primer pilar es el conocimiento del riesgo. Finalmente, los sistemas de prevención del lavado de activos y contra la financiación del terrorismo que tenemos nosotros en este momento son sistemas que están fundamentalmente enfocados en el riesgo, son sistemas de administración con enfoque basado en el riesgo. Y como consecuencia de eso, pues estos sistemas exigen que antes de implementar cualquier modelo tenemos que hacer una evaluación de riesgo, conocer nuestros eventos de riesgo, el riesgo inherente, el riesgo residual, etc. Entonces el conocimiento del riesgo es el primer gran pilar del cumplimiento. El segundo es la definición e implementación de los controles, porque si nosotros ya hemos hecho una evaluación de riesgo y conocemos los eventos de riesgo que nos afectan en nuestros procesos, en nuestros productos, en nuestras jurisdicciones, en nuestros canales de distribución y de abastecimiento, pues hay que implementar controles para mitigar ese riesgo. Controles que ayuden a reducir la probabilidad o a reducir el impacto de la materialización de esos eventos de riesgo en la organización. El cuarto pilar es el monitoreo y el control del riesgo. Y es aquí donde se concentra una gran parte de lo que es el día a día de las áreas de cumplimiento. Ese trabajo de estar realizando el monitoreo de las operaciones, estar detectando señales de alerta de operaciones inusuales, haciendo análisis para determinar si esas operaciones inusuales tienen alguna explicación razonable y en caso de que no la tengan, el trabajo de reportar las operaciones sospechosas a la unidad de inteligencia financiera. Esa parte de control y monitoreo de operaciones es una parte crítica del proceso de cumplimiento. La parte de supervisión y auditoría, que consiste por un lado en términos de supervisión en apoyar y en acompañar a las áreas misionales y a las áreas administrativas en la realización de aquellas operaciones que tienen alta exposición al riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo y también alta exposición al riesgo de corrupción, y el trabajo mancomunado y articulado con el área de auditoría para hacer revisiones a los controles implementados en los diferentes procesos. Cuando auditoría en su plan de auditoría prevé hacer auditoría a cierto proceso, cumplimiento debe estar presente allí con el auditor para revisar, tomar muestras de las operaciones y evaluar cómo se desempeñan los controles en esas operaciones altamente riesgosas. Entonces, auditoría y cumplimiento van muy de la mano. Y el último pilar es la gestión documental y de la información. Y es aquí donde comenzamos a meternos en el tema de la ciberseguridad en este momento. Porque la gestión documental y la gestión de la información es una de las actividades críticas. Como ustedes pueden ver en la pantalla, gestión documental y la información está en el centro, está en el core, en el núcleo del área de cumplimiento, por una razón muy importante, por el valor de la información. La información hoy en día es
percibida como un gran activo, como uno de los activos más importantes. No gratuitamente, los expertos en gestión documental y en archivística hablan de activos de información. Y prueba de que la información es un activo de altísimo valor es que hoy en día hay grandes corporaciones, grandes multinacionales, y algunas de las compañías que tienen más valor son precisamente las que se dedican a la gestión y al procesamiento de información. Si ustedes miran el negocio que hay detrás de una plataforma como Facebook, por ejemplo, lo que ustedes encuentran es un gran negocio, es una gran industria de información. Facebook obtiene una gran parte de sus ingresos a través de la publicidad que se mueve en esa red social. Y esa red social es potente y es poderosa y puede cobrar grandes tarifas por marketing digital, precisamente porque cuando una persona va a montar una campaña en Facebook, tiene a su disposición una gran cantidad de herramientas para segmentar a sus clientes y a sus proveedores. Él puede saber hacia dónde quiere dirigir específicamente la campaña. Él puede escoger de una manera mucho más acertada y quirúrgica el target de mercado al cual se va a dirigir, y eso lo puede hacer gracias a que Facebook tiene una gran cantidad de información personal de los usuarios que están en esa red. Fíjense ustedes que cuando una persona va a segmentar una campaña de publicidad en Facebook, Facebook le permite dirigir su campaña y delimitar su campaña utilizando criterios no solamente como los criterios tradicionales de la edad, el sexo, la nacionalidad, las preferencias, sino que llega incluso a ofrecer criterios de selección tan difíciles como por ejemplo el hecho de si la persona está atravesando por una crisis con su pareja o si la persona está a punto de tener un hijo. Y todo esto es posible porque Facebook ha desarrollado unos algoritmos muy importantes, muy sofisticados de búsqueda de información y de procesamiento y de segmentación de la información. Entonces, a partir de la foto que uno sube, del comentario que hace, de lo que uno busca a través de la red, ellos lo van segmentando a uno y la información que captura la red es vital para esto. Fíjense ustedes un problema como el que hubo hace ya unos cuantos años en el Reino Unido con la firma Cambridge Analytics, que vendían información y compraban información para poder segmentar apropiadamente la campaña política y lograr influenciar sobre los votantes. Y esto pues ha generado un gran escándalo muy importante y hay una discusión muy interesante respecto, por ejemplo, la influencia de las redes sociales y el marketing digital en la campaña para el Brexit, por ejemplo. Pues bien, esa misma información es información que está en las compañías y que tiene las áreas de cumplimiento. Por eso, en el centro del área de cumplimiento, la gestión documental es importante. Y la razón más importante es porque el valor que tiene la información del área de cumplimiento es el valor de reducir la vulnerabilidad de la compañía. Toda la información que recoge un área de cumplimiento vale en tanto reduce la vulnerabilidad de la organización a los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo. Ese es el principal valor o la principal razón por la cual la información de un área de cumplimiento vale. Ahora, la reducción de la vulnerabilidad a partir de la información se da porque precisamente cuando se materializa el riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo o corrupción y saltan los riesgos legales, los riesgos reputacionales, los mecanismos para reducir el impacto de la materialización de ese riesgo, es decir, la artillería con la cual la organización sale a defenderse legalmente, sale a defenderse reputacionalmente, está contenida en los archivos del área de cumplimiento. Y esa artillería consiste fundamentalmente en toda la documentación y toda la información que prueba o que demuestra la debida diligencia que tiene la organización en materia de prevención del lavado y financiación del terrorismo. Por ejemplo, cuando un banco hace una operación importante con un cliente y resulta que ese cliente termina estando vinculado a una organización criminal dedicada al narcotráfico y se abre una investigación administrativa en la Comisión de Bancos y Seguros
por un tema de violación de las normas antilavado y se abre una investigación en el Ministerio Público, en la Fiscalía, por un delito de lavado de activos, tanto el oficial de cumplimiento como la junta directiva, como el representante legal y la compañía misma tienen una exposición legal a ser investigados y sancionados penalmente. Y adicionalmente comienzan a haber unos riesgos reputacionales importantes cuando el tema trasciende a los medios de comunicación. ¿Dónde está la información y la documentación con la que los organismos de administración de la compañía, el director, el administrador, el oficial de cumplimiento, se pueden salir a defender tanto en lo administrativo como en lo judicial? Todos los medios de defensa están en el sistema de gestión documental del área de cumplimiento y por eso es que es muy importante que el área de cumplimiento sea muy cuidadosa, muy rigurosa en la recolección, clasificación, organización, conservación de la información, para que la información pueda estar conservada de manera segura, para que la información esté disponible cuando se necesita y para que esa información sea accesible a las áreas solamente en la medida que esas áreas necesiten esa información para la mejor seguridad de la organización. Ahora, cuando uno comienza a mirar la información que maneja un área de cumplimiento, se da cuenta que es información sumamente valiosa, como ya lo expliqué, porque reduce la vulnerabilidad de las organizaciones y le ayuda a mitigar los impactos cuando el riesgo se materializa. Pero además, la información que se maneja allí no solamente es valiosa, sino que es altamente sensible. Y eso es muy importante entenderlo porque tiene mucho que ver con el tema de la ciberseguridad. El área de cumplimiento tiene que asegurarse de tener la información adecuada, pero además debe tener la información de manera segura, de manera confiable. ¿Por qué razón? Porque el área de cumplimiento maneja, primero, información que en muchos casos consiste en datos personales de clientes, datos personales de proveedores y datos personales de los beneficiarios finales o de las personas que tienen relación con esos clientes o con esos proveedores. Y obviamente los datos personales pues están amparados por el derecho de habeas data y la ley de protección de datos personales exige que ese tipo de información tenga un tratamiento especial, que haya un sistema de protección de datos personales, que haya unos mecanismos para asegurar que esa información no se filtre, no se venda, no se pierda, no se dañe, no se altere. Entonces, primero por esa razón. Segunda, en el caso de las entidades como los bancos, como las aseguradoras, como los fondos, esa información en la mayoría de los casos está protegida por la reserva bancaria, con lo cual es información que tiene que tener unos estándares de seguridad superiores para cumplir la regulación en materia de reserva bancaria. Y en tercer lugar, mucha de esa información tiene relación con los reportes de operación sospechosa que realizan los sujetos obligados a la unidad de inteligencia financiera. Una vez que el sujeto obligado ha elaborado un reporte y lo ha entregado, lo ha enviado a la unidad de inteligencia financiera, la información contenida en ese reporte ya no le pertenece a la entidad, ya no le pertenece a la organización. Ahora esa información contenida en ese reporte de operación sospechosa le compete, le pertenece al organismo de inteligencia financiera, que es un organismo público. Y por ese hecho se convierte en información de inteligencia del Estado. Y por regla general, la información de inteligencia es información reservada, porque es información que compromete la seguridad nacional y que compromete también la defensa del orden económico, de la estabilidad nacional, de la defensa del orden constitucional, etc. Entonces, es información que se debe conservar de manera sumamente segura, porque es información de inteligencia que ya no nos pertenece, sino que le pertenece al Estado y que nosotros la hemos generado y por esa razón nos toca custodiarla. Ahora bien, es importante entender que para poder brindarle seguridad a esa información hay que diferenciar la manera como está soportada la información. Los mecanismos de aseguramiento de la información que maneja el área de cumplimiento depende de en qué medio está contenida esa información. Y en general puede estar contenida en dos formas. Uno es en medio físico, en papel. Y entonces hablamos del documento físico, el documento de papel.
Y hay que diferenciar lo que es el documento de la información que tiene el documento, ¿cierto? Porque un documento puede tener información confidencial e información pública. Entonces, la forma como yo manejo o gestiono ese documento dependerá del tipo de información que contiene. Si un documento contiene información pública, pues obviamente el documento deberá ser público y yo tendré que tener unas actividades de transparencia corporativa para que la publicidad de esa información sea posible. Pero si el documento tiene información reservada, pues yo tengo que darle un manejo de confidencialidad a ese documento para reservar la información. Pero también es posible que haya un documento que tenga simultáneamente información pública y reservada. Es un documento mixto. Entonces, allí vienen unos procesos en los cuales se especializan los gestores documentales, los archivistas, que es el proceso de anonimización. Entonces, aquella información que es reservada debe ser anonimizada, debe ser reservada, custodiada, y la información que es pública, entonces se comienza a transparentar para que pueda ser accesible. Esto es diferente cuando hablamos de un documento que está soportado en medio electrónico. Allí estamos hablando de archivos en Word, en PDF, en Excel, en PowerPoint, etc. Yo también tengo que entender que el soporte ya no es un soporte físico, es un soporte electrónico. El medio de conservación y de almacenamiento es diferente y por consiguiente la manera en que yo gestiono ese documento es distinta de la manera como yo gestiono el documento físico. En cualquier caso, y esto es lo importante, el oficial de cumplimiento, como responsable de la gestión documental del área de cumplimiento, tiene que tener clara que su responsabilidad es respecto de la información independientemente del medio de soporte en el que se encuentre. Es decir, las medidas para el aseguramiento de la información deben ser tomadas independientemente de que esa información esté soportada en un documento físico o en un documento electrónico. Y es muy probable que tengamos que tomar medidas diferentes para cada uno de estos tipos de documento. Hablemos entonces en primer lugar de lo que es la seguridad física de los documentos de medio físico. Y aquí hay, digamos, una serie de recomendaciones que hay que tomar en cuenta para asegurar la seguridad de los documentos en medio físico o la seguridad física de los documentos. La primera, estamos hablando de la necesidad de que haya barreras de aislamiento físico. ¿Qué significa que haya barreras de aislamiento físico? Significa que los documentos, ya sean físicos o electrónicos, tienen que estar almacenados en un lugar aislado mediante barreras como paredes, puertas, ventanas, que impidan el libre tránsito hacia los medios de almacenamiento. Lo ideal es que el archivo o el sistema de gestión documental, el archivo físico o electrónico del área de cumplimiento esté en un lugar reservado, esté en un cuarto reservado, en instalaciones ojalá independientes. Es una recomendación que suele hacerse a las áreas de cumplimiento y es no tenga sus oficinas mezcladas con otras áreas. El área de cumplimiento debe ser unas oficinas, unas dependencias, unas instalaciones distintas, separadas, con unos controles de acceso por parte de personas. No cualquier persona debe poder entrar a las oficinas del área de cumplimiento, solamente las personas autorizadas que trabajan en el área de cumplimiento. Y dentro del área de cumplimiento debe haber un área específica para la conservación de la información. Y en esa área debe estar el archivo físico y el archivo electrónico. Y a esa área, dentro del área de cumplimiento, no debe acceder todo el mundo. Es muy importante designar un gestor de información, que será la persona que tendrá el acceso a la información. Él es la persona que tiene que tener el inventario de los activos de información y debe tener el control del acceso a los documentos que contienen esa información. Entonces es importante tener barreras de aislamiento físico, o sea, un cuarto separado, un lugar separado para el archivo físico y el archivo electrónico, en instalaciones separadas del resto de la organización, donde no puedan acceder cualquier persona, sino solamente el gestor de la información. Además de haber controles de acceso, como llaves biométricas como la huella o claves, para que no pueda entrar cualquier persona libremente, sino que tenga que tener unas limitaciones para entrar. Un cuarto punto que es muy importante es aquellas personas que tienen acceso a la información
o acceso a las áreas donde está la información de cumplimiento, deben tener una prohibición para el ingreso de dispositivos. Uno no debería poder entrar al lugar donde está el archivo de información con celulares, cámaras, tablets, portátiles, memorias USB, cualquier dispositivo que pueda capturar o almacenar información, no debería permitirse ingresar a esas áreas donde está la información. ¿Por qué? Porque hay un riesgo importante de que pueda filtrarse información utilizando esos medios. También debe haber una prohibición para el uso de dispositivos para la gente que trabaja en el área de cumplimiento. Esto es algo que no le suele gustar mucho a los analistas de cumplimiento, porque pues obviamente no es cómodo que tú llegues al lugar de trabajo y tengas que dejar el celular afuera o tengas que dejar tu tableta afuera y no puedas ingresar. Pero es una medida muy sana, porque la información que se puede mover dentro del área de cumplimiento se puede fugar a través de un celular, a través de una foto, a través de un video tomado con el celular. Es más, el mismo celular puede funcionar como un dispositivo de almacenamiento en la forma de una USB. Yo puedo conectar mi celular al computador y sacar información y llevármela. Entonces, la prohibición de uso de dispositivos dentro del área de cumplimiento es una medida muy importante para la seguridad de la información. Como les decía, es importante la designación del gestor responsable del archivo central, que será la persona que tendrá el inventario de los activos de información. Él es lo que sabe las carpetas que hay, cómo están organizadas, cuál es el sistema de archivo de clasificación que estamos utilizando. Y él es el que se va a encargar de identificar cuáles son los activos de información que están vigentes y los que van a pasar a ser activos muertos, porque ya no los estamos utilizando, y el tratamiento que se le va a dar a esos activos muertos para liberar espacio de manera confiable y de manera segura. Además, él es el que va a administrar el acceso a esos archivos de información. Siempre debe haber dentro del área de cumplimiento una persona responsable de eso. Otra medida muy importante es la compartimentación de la información. No todos tienen que saber todo. Si hay una persona dentro del área de cumplimiento que pueda tener acceso a toda la información, ese debe ser única y exclusivamente el oficial de cumplimiento, el jefe del área de cumplimiento. De ahí para abajo, todos los funcionarios del área de cumplimiento deben tener limitaciones en el acceso a la información en función del rol que cumplen. Entonces, el analista de cumplimiento debe tener acceso a la información de los casos que está manejando, pero él no tiene por qué tener acceso a los casos que están manejando sus compañeros. Incluso dentro de los casos que él está manejando, él debe tener acceso a cierta información, pero a otra información tal vez no debe tener acceso. Por ejemplo, las discusiones que se pueden dar a nivel de junta directiva, de consejo de administración, a nivel de comité de riesgo, a veces por razones de seguridad en la información, no deben estar a disposición de los analistas. Los analistas pueden conocer información tal vez de la carpeta del cliente, información relacionada con las operaciones y transacciones del cliente, información relativa a los antecedentes o información que aparece sobre el cliente en fuentes abiertas. Pero decisiones o discusiones que se tienen a nivel de la alta dirección o incluso a nivel de las áreas de control de riesgo como la vicepresidencia de riesgos o la gerencia de riesgos, tal vez convenga que los analistas no tengan acceso a esa información. Entonces, la compartimentación de la información es muy importante y por eso es importante también tener una política de seguridad en la información que establezca en función del rol de cada uno de los funcionarios cuál es el nivel de acceso a la información que debe tener. Y aquí entonces comienza a jugar un rol importante el gestor de la información. El gestor de la información es el que valida en función del rol de cada persona a qué puede acceder y a qué no puede acceder, y él administra la información. Importante, el gestor administra la información, pero no necesariamente significa que él tenga acceso a conocerla. Él puede administrar el acceso, permitir o denegar el acceso a cierta información, pero él no necesariamente tiene que ser el observador general, el gran hermano que conoce toda la información. Otro punto muy importante es el registro y trazabilidad en el acceso a la información. Cuando el gestor del archivo central, el gestor de la información, da acceso a una persona, tiene que quedar trazabilidad de a quién le dio acceso, a qué información le dio acceso, cuándo le dio acceso. Si eventualmente estamos hablando de documentos físicos como carpetas
y la carpeta sale por X o Y motivo del área de archivo, del área de almacenamiento, de conservación, tiene que quedar la trazabilidad de cuándo salió la carpeta, en qué condiciones salió, cuántos documentos tenía, las características de esa carpeta, y luego deberá quedar el registro de cuándo se devolvió, quién la devolvió, en qué condiciones la devolvió, para asegurar de alguna manera que haya integridad en la información que se está entregando y recibiendo. Ese registro y trazabilidad es muy importante. Cuando se accede a los documentos de manera electrónica y se manejan sistemas de gestión documental electrónica, sistemas como por ejemplo Orfeo, que es un sistema de gestión documental, debe haber trazabilidad completa acerca de quién accedió a la carpeta, cuándo accedió a la carpeta, desde qué dispositivo, la IP del dispositivo desde el cual accedió, para que quede la trazabilidad de todo, qué miró, qué información abrió, qué modificación hizo, qué eliminó. Debe quedar la trazabilidad de absolutamente todos los movimientos con esa información. Otro elemento muy importante son las cláusulas de confidencialidad. Todas las personas que trabajen en el área de cumplimiento deben tener cláusulas estrictas y muy exigentes de confidencialidad frente a la información que manejan. Y esas cláusulas deben estar incorporadas en su contrato de trabajo. De tal manera que si se incumple una de esas cláusulas, una de las obligaciones de confidencialidad, la organización pueda despedir a la persona con justa causa por el incumplimiento. La política de seguridad de la información debe prever faltas disciplinarias para la violación a las cláusulas de confidencialidad. Debe haber un procedimiento para investigar la violación a las cláusulas de confidencialidad y debe haber sanciones ejemplarizantes y disuasorias, frente a la violación de las cláusulas de confidencialidad. Ahora bien, además de esas cláusulas de confidencialidad, es importante que a la gente de cumplimiento, que a los funcionarios del área de cumplimiento, se les haga con regularidad pruebas o estudios de confiabilidad. No es solamente al momento de vincularse al área de cumplimiento cuando le hacemos la visita física, cuando revisamos su núcleo familiar. En algunas organizaciones se ha dispuesto el uso del polígrafo como un mecanismo de probar la confiabilidad de los funcionarios. Pues bien, sea cual sea el mecanismo que tenga establecida la organización para probar la confiabilidad y hacer los estudios de seguridad, ellos deberían repetirse periódicamente, no solamente al inicio de la relación con la entidad, sino que a lo largo de su vida debería repetirse con cierta frecuencia. A nivel de consultoría, lo que se recomienda es que por lo menos se haga una vez cada 2 años esos estudios de seguridad para verificar la confiabilidad de las personas que trabajan en el área de cumplimiento. Y por último, debe haber dentro de la política un clausulado específico acerca de las autorizaciones para el uso de la información. Es decir, ¿usted para qué puede utilizar esa información? Los clientes y los proveedores, al momento de firmar el formulario de vinculación, al momento de diligenciar y entregar el formulario de vinculación, deben registrar allí, deben dar su aceptación a unas cláusulas o lo que se llaman unos disclaimers en los cuales autorizan a la organización a hacer uso de esa información. Entonces es muy importante que toda la información que se esté recolectando y almacenando en el área de cumplimiento esté amparada por esas autorizaciones que otorgó el cliente y el proveedor para el uso de la información. Por eso la redacción de esas cláusulas es muy importante, ya que hay una gran responsabilidad conjunta del oficial de cumplimiento y el jefe de la oficina legal de la entidad. Los dos deben trabajar conjuntamente para redactar unas cláusulas de autorización suficientemente claras y completas, de tal manera que quede cubierta cualquier tipo de actividad, cualquier tipo de manejo que se necesite darle a la información para proteger a la entidad. Por ejemplo, si la entidad necesita solicitar información sobre investigaciones penales en curso contra un cliente o contra un proveedor, esa circunstancia debe estar cubierta en las cláusulas de autorización y el cliente debió haber autorizado que se utilice la información personal que le está entregando como su nombre y documento de identidad para conseguir esa información en la Fiscalía, en el Ministerio Público. Si queremos averiguar si la persona está incluida en listas de control, en listas restrictivas,
en listas de chequeo, también debe haber una autorización expresa en ese sentido por parte del cliente. Debe haber una autorización para que se registren y se analicen sus operaciones y transacciones con fines de cumplimiento. En fin, esas autorizaciones deben ser redactadas de una manera muy clara y muy precisa para que no vayamos a tener problemas de utilización. Aquí es importante entender que legalmente hablando, una cosa es que yo pueda recolectar la información y otra cosa es que yo pueda utilizar la información. Yo puedo tener autorización de un cliente para recolectar su información, para clasificarla, organizarla y conservarla. Pero eso no me habilita a que yo pueda utilizar esa información para hacer búsquedas selectivas en bases de datos, para que yo pueda hacer análisis link, para que yo pueda cruzar la información con otros clientes y proveedores. Entonces, además de la autorización para recolectar, clasificar y conservar la información, yo necesito autorizaciones específicas para los usos que yo le quiera dar a esa información. Y ahí entonces los disclaimers, las autorizaciones que van en el formulario de vinculación del cliente y en el formulario de vinculación del proveedor son críticas. Ahora, entrando ya al terreno de la ciberseguridad, pues hay que entender que cuando hablamos de ciberseguridad, estamos hablando del área de la informática o de la telemática que se enfoca en la protección de la infraestructura computacional y todo lo relacionado con esta, especialmente la información contenida en una computadora o circulante a través de redes computacionales. Esa es la, digamos, definición más acotada y más aceptada en la literatura sobre la materia. Entonces, de esa definición uno encuentra tres grandes cosas que vale la pena resaltar. Uno, el objetivo de la ciberseguridad, que como lo dice, es la protección, es la seguridad. Lo que queremos es la mitigación de los riesgos a los que está expuesta la información. Ese es el objetivo fundamental, reducir los riesgos a los que está expuesta la información. Y segundo, estamos hablando no solamente de seguridad de la información, sino también de seguridad de la infraestructura en la que está contenida esa información. Entonces aquí hablamos de dos tipos de ciberseguridad. La seguridad sobre la infraestructura tecnológica y la seguridad sobre la información que está contenida o que circula a través de esa infraestructura tecnológica. En cuanto a los objetivos de la ciberseguridad, la definición nos habla de la protección, pero la protección, por lo menos como lo entiende el Instituto Nacional de Ciberseguridad en España, está montado sobre 5 grandes pilares. La seguridad significa confiabilidad, es decir, que la información que nosotros estamos recolectando es confiable en términos de que no ha sido manipulada o que no ha sido alterada indebidamente por parte de alguien. Que sabemos que la información que nosotros estamos apreciando y que nosotros estamos mirando coincide con la información que se recolectó, es confiable. Segundo, la integridad, que la información no ha sido mutilada, no ha sido modificada, alterada, no ha sido eliminada parcialmente, no ha sido manipulada para darle una apariencia diferente a la que corresponde en la realidad. La integridad le apunta a que la información se conserve durante todo el tiempo exactamente en las mismas condiciones y con las mismas características con la que fue recolectada. La disponibilidad, poder usar la información. Que cuando yo la necesite, porque apareció el proceso penal, porque llegó la superintendencia o la comisión de bancos, yo tenga la posibilidad de recoger esa información y presentarla. La autenticidad, que tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que la información es fiel a la información que produjo la persona que sacó a la luz esa información, que corresponda realmente a la información tal como fue producida originalmente. Y aquí viene el otro pilar, que es el no repudio, y es poder identificar quién es el autor o el titular de esa información y que no haya posibilidad de que esa persona rechace o repudie la autoría de esa información. Por ejemplo, si hay un acceso ilegal a una base de datos, que yo pueda saber quién accedió ilegalmente a la base de datos a través de un protocolo de investigación del login, del password, del IP, etc.
y que la persona no me pueda decir, no, es que yo no fui, fue otro. No, tiene que haber unos sistemas de seguridad que me aseguren la autenticidad de la información, que no me la cambien, no me la manipulen, que corresponda al tema y que adicionalmente la persona que accede, que la cambia, que la ajusta, la elimina, la modifica, no pueda repudiar la autoría de esos cambios que hizo. Esto nos lleva pues obviamente a entender que la información está expuesta a unos riesgos, ¿sí? ¿Cuáles son los riesgos tradicionales a los que está expuesta la información del área de cumplimiento? Primero, al daño intencional a la infraestructura física. A que alguien vaya y nos queme los computadores, le meta una sobrecarga a los servidores, apague los ventiladores o el aire acondicionado para que se eleve la temperatura en la sala de cómputo y se quemen los procesadores, etc. Errores humanos, porque a veces las personas se equivocan y cometen acciones que pueden llevar a que la información se destruya o desaparezca. Fallos en el equipamiento, que haya una sobrecarga, un pico de voltaje, etcétera, y se pueda dañar el equipo. Ataques internos o externos, a que alguien de nuestro equipo o alguien por fuera de la organización quiera entrar para hacernos daño, para eliminar información, para modificar información, para secuestrarnos la información, para robarnos la información. Pérdida involuntaria de datos. De pronto la persona en un momento, haciendo una copia, una exportación o una importación de archivos, involuntariamente se perdieron datos en el proceso. Eso puede pasar mucho cuando hacemos esos procesos de migración manual de un sistema a otro. Algunas entidades, por ejemplo, tienen su sistema de monitoreo transaccional separado de su sistema misional, de su core, de su sistema de operaciones, y entonces para poder hacer análisis transaccional y detectar alertas de lavado de activos y financiación del terrorismo, el área de cumplimiento se vio obligada a descargar la base de datos de las transacciones en un archivo plano y exportarlo al sistema de monitoreo transaccional. En ese proceso hay un riesgo importante de que se pierdan datos. Y obviamente no es algo voluntario, no es algo que el analista que está haciendo el proceso quiere, es simplemente que los sistemas pues fallan y a veces se pierden datos. Y por supuesto errores en las aplicaciones, porque es muy común, se da con mucha frecuencia que las aplicaciones fallen. Y pues obviamente son errores de programación que pueden llevar a que tengamos pérdida de información. Ahora, cuando hablamos de seguridad de la infraestructura tecnológica, estamos hablando básicamente de medidas de protección para los equipos de almacenamiento, para los equipos de procesamiento y para las redes de comunicación o de transmisión de datos. Entonces, fíjense que hablábamos de que la ciberseguridad tenía esos dos componentes, el componente de seguridad en la infraestructura tecnológica, que es la seguridad a los dispositivos físicos y a las redes físicas, y el otro es el componente de seguridad en la información. Aquí cuando hablamos de seguridad en la infraestructura tecnológica estamos hablando de computadores, servidores, laptop, estamos hablando también de redes de cómputo, cableados, etc. ¿Qué medidas de protección se pueden tomar para asegurar la protección de la infraestructura tecnológica? Cuando uno revisa la literatura hay muchas recomendaciones, pero si tuviésemos que escoger las 4 grandes recomendaciones para la protección de la infraestructura tecnológica del área de cumplimiento, para proteger nuestros servidores, nuestros computadores, etcétera, y proteger de esa manera la información contenida en ellos, porque al final nosotros no protegemos tanto el computador por el computador mismo, sino por la información que almacena el computador, ¿verdad? Nosotros no protegemos la red por la red misma, sino por la información y los datos que circula a través de la red. Entonces, las 4 grandes recomendaciones son: primera, volvemos nuevamente, el aislamiento físico. Es una de las grandes medidas, tener los servidores y los computadores aislados, separados, con barreras, en cuartos separados, donde no puede acceder cualquier persona, con limitaciones en el acceso a esos lugares. Segunda recomendación, el mantenimiento preventivo. Por supuesto, el mantenimiento correctivo es importante porque si se daña el equipo hay que repararlo. Pero el mantenimiento preventivo es fundamental para asegurar que esté funcionando constantemente. Y hay que asegurar con la gente de tecnología de la información, de TI, que nos pueda dar ese programa o ese cronograma de mantenimiento preventivo, que es muy importante para asegurar la continuidad en el funcionamiento del sistema de gestión de la información.
Tercero, barreras y protocolos de accesibilidad. Volvemos nuevamente a la importancia de tener una política de seguridad en la información que nos diga quién es el gestor, quién puede acceder, a qué información se puede acceder, en qué condiciones se puede acceder. Y muy importante, los protocolos de accesibilidad. Aquí vamos a ver más adelante, por ejemplo, los riesgos asociados al intercambio de información a través de correo electrónico. Entonces, muy importante esos protocolos, sobre todo cuando hablamos de mecanismos de intercambio que pueden generar riesgos de pérdida de información o de interceptación de la información. Y por último, unas condiciones apropiadas de conservación, lo cual supone que debe estar conservado en unas condiciones físicas que aseguren que no se va a deteriorar. Yo he conocido áreas de cumplimiento, lamentablemente, que tienen una parte del archivo digital y una parte del archivo físico. O sea, además de tener expedientes electrónicos y de tener archivos digitales, tienen un archivo de papel con carpetas y con hojas. Lamentablemente le prestan mucha atención a los equipos de almacenamiento del archivo electrónico, entonces tienen los servidores y los computadores en cuartos con aire acondicionado en condiciones óptimas de seguridad, pero se les olvida el archivo físico y entonces el archivo físico queda expuesto a unas condiciones de calor, de humedad, donde entran bacterias, entran una serie de roedores, y cuando van a buscar carpetas antiguas de un cliente, pues están prácticamente destrozadas por causa del moho, por causa de los roedores, por causa de la humedad, del moho, etc. Entonces, las condiciones de aseguramiento son fundamentales para que podamos tener seguridad en la información. También pasa mucho, y eso lo veo con mucha frecuencia, que se hace la impresión del pantallazo de la página del computador o se recibe un fax o algún otro mecanismo, se archiva en la carpeta y lamentablemente no se toma una medida mínima como es escanearlo. Y entonces la información que está contenida por fuerza de paso del tiempo comienza a borrarse y cuando uno va a mirar el documento no puede tener la información precisa porque el paso del tiempo, el calor, la humedad ha hecho que la tinta comienza a desaparecer y entonces no se puede leer con claridad el documento. Se perdió la información por no tenerla en condiciones apropiadas de conservación. Ahora bien, ¿qué tipos de ataques puede sufrir una organización? El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España dice que hay 4 grandes. Uno es la interrupción, que se llaman ataques DOS, que es cuando la persona ingresa para básicamente interrumpir el servicio, para no permitir que el acceso a la información sea posible. Se bloquea la circulación de la información y entonces se interrumpe la transmisión de datos. La interceptación. En este caso, la información sigue fluyendo a través de las redes, pero hay un hombre en el medio, hay una persona allí observando la información, extrayendo la información indebidamente y eso pues obviamente genera peligros. La modificación, cuando la persona ingresa al sistema de información y modifica la información, la altera, afecta la autenticidad y la integridad de la información. Y la fabricación, cuando se produce información y se implanta para producir un daño o para conseguir algún beneficio particular o para afectar un sistema de operación. Es el caso, por ejemplo, de los sitios web falsos, de los cuales son víctimas muy frecuentemente las entidades financieras. Entonces, es una organización que crea una página web igualita a la del banco, pero alojada en otro lugar, y las personas a veces son direccionadas allá, ingenuamente introducen su nombre, su clave para entrar al sistema, obviamente no logran entrar a la plataforma, pero ya la organización delictiva queda con los datos y luego ingresan ellos a la plataforma real y le extraen el dinero a la persona. Entonces, esos sistemas también son ataques que pueden de alguna manera afectar a la entidad. Una forma importante de evaluar los riesgos de ataques a los que nos encontramos expuestos es a través del uso del hacking. ¿Cuál es el problema del término hacking? Que cuando hablamos de hacker, siempre estamos pensando en una persona mala. Normalmente estamos pensando en una persona que, como lo dijo la Real Academia de la Lengua, es un pirata informático, que se dedican a robar información, a hacerle daño a las organizaciones, a atacarlas ilegalmente. Pero
el Instituto Nacional de Ciberseguridad en España y otros organismos han hecho una campaña muy importante para tratar de redefinir el término de hacker. Cuando la Real Academia dijo que el hacker era un pirata informático, se recogieron muchas firmas para pedirle a la Real Academia de la Lengua que cambiara la definición y se propuso esta que está acá. Dice, es un experto en seguridad informática que se dedica a intervenir y o realizar alteraciones técnicas con buenas o malas intenciones sobre un producto o dispositivo. Entonces, en este mundo de la ciberseguridad se conocen al menos tres grandes clases de hacker. El hacker negro, que es ese hacker malo que accede ilegalmente, normalmente secuestra la información, roba la información y luego pide rescate para devolver la información, o a veces simplemente por ocio o por algún propósito fútil hace un daño a un sistema informático, ¿sí? Ese es el hacker negro o el de sombrero negro. Está el hacker de sombrero blanco o el hacker blanco, que es un experto en seguridad informática que normalmente trabaja para una firma de consultoría en seguridad de la información que se dedica a hacer ataques de los sistemas de información únicamente con el propósito de identificar las vulnerabilidades y ayudarle a la organización a reducirlas. Entonces este hacker es una persona muy importante a la cual vale la pena acudir con regularidad para que esté haciendo ataques controlados a los sistemas de seguridad y nos ayude a identificar las potenciales vulnerabilidades. Los hackers negros están constantemente desarrollando programas, virus, gusanos, cosas que pueden ayudar, que pueden llevar a que la información se dañe, se pierda, para atacar a las organizaciones. Los hackers de sombrero blancos están en ese mundo y entienden cómo funcionan estos programas y su finalidad es poner a prueba constantemente los sistemas para ver si están actualizados y pueden resistir las últimas versiones de los virus, de los programas malignos, de los malware que aparecen, y de esa manera decirle a su cliente cuáles son las oportunidades de mejora que tiene en la seguridad de su información. Por supuesto, siempre entre dos extremos hay un punto medio, y ese es el hacker de sombrero gris, que es una persona que a veces está como en esos mundos entre lo malo y lo bueno. No es fácil identificarlos. A los que les interese este tema les recomiendo una serie de Amazon que se llama Mr. Robot, que es la historia de un hacker de sombrero gris. Uno realmente no sabe si es un tipo malo o es bueno, pero ahí está como en la mitad y a veces se comporta como hacker malo, a veces como hacker bueno, no se sabe realmente dónde está él. Ahora, ¿cuáles son los riesgos que enfrenta el área de cumplimiento por cuenta de estas circunstancias de ataques? Entonces, el área de cumplimiento tiene un primer riesgo, que es la modificación de la información de clientes o proveedores. Como sabemos, pues los clientes y proveedores diligencian su formulario de vinculación de clientes o los proveedores su formulario de vinculación de proveedores, y eso lleva a que estas personas pues tengan unos registros dentro del área de cumplimiento. Si en algún momento se presenta una operación complicada, pues no faltará el que intente resolver el problema modificando la información de clientes o proveedores, borrando alguna información que esté en el formulario de vinculación de clientes, lo cual está en el segundo punto, de pérdida de la información de clientes o proveedores, o modificándola, simplemente agregando o cambiando datos que puedan llevar a que las investigaciones o los análisis que se realizan dentro del área de cumplimiento no lleguen a feliz término. Otra forma de riesgo que tenemos es la pérdida de evidencias de trazabilidad en la debida diligencia. Cuando se hace la debida diligencia a un cliente, se le hace la búsqueda selectiva en las bases de datos de listas restrictivas, listas de control, o cuando nosotros vamos y hacemos la visita in situ y documentamos cómo están y dónde están las instalaciones del cliente. Todo eso son actividades de debida diligencia que deben quedar documentadas y haber una trazabilidad. Si esa información se pierde, pues vamos a tener un problema serio y existe el riesgo de que esa evidencia se pierda. Algo que importa mucho y sobre lo cual vamos a hablar un poquito más adelante son la alteración en las condiciones de activación de las alertas en los sistemas de control y monitoreo transaccional. La anulación temporal o permanente de las alertas, esa es otra modalidad, también voy a hablar sobre ellas un poco más adelante. Aquí un punto importante es la interceptación o intercepción de los reportes internos de inusualidad.
Cuando un área que no es el área de cumplimiento se entera de una operación inusual, por ejemplo, cuando el área comercial se entera de que hubo un reporte de operación inusual de un cliente y sale el comercial corriendo a contarle al cliente que se reportó como inusual la operación, pues eso obviamente genera una afectación y puede socavar el éxito de las investigaciones que adelante, no solamente el área de cumplimiento, sino las autoridades penales y las autoridades administrativas. Entonces, esa interceptación de los reportes internos es un riesgo importante. Y también lo es la filtración de los reportes de operaciones sospechosas. Cuando la gente del área de cumplimiento, por problemas de integridad, está reportándole a la organización criminal que está por fuera cuando se reportó una operación sospechosa, pues eso puede generar un problema muy serio en seguridad en la información. Entonces, aquí quisiera mencionar el tema de la vulnerabilidad de los sistemas de control y monitoreo transaccional. Como muchos sujetos obligados tienen sistemas diseñados para detectar alertas de posibles operaciones inusuales de lavado de activos y financiación del terrorismo. Cualquier sistema de control y monitoreo transaccional, en el mercado hay muchos tipos de modelos de sistemas de control y monitoreo transaccional, pero cualquiera de ellos tiene por lo menos 4 grandes módulos. Uno puede encontrar en todos ellos que un común denominador, y es que la arquitectura es más o menos similar. Entonces, todos los sistemas de control y monitoreo transaccional normalmente tienen un módulo de control en listas o de consulta en listas, que es ese módulo en el cual se carga la base de datos de clientes o la base de datos de proveedores, y él va automáticamente y hace de manera periódica una consulta masiva para saber quiénes de ellos están en la lista Clinton, quiénes están en la lista de Interpol, quiénes están en la lista del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, quiénes son personas expuestas públicamente, etc. Ese es el módulo de control en listas. Otro módulo que es muy común en los sistemas de control y monitoreo transaccional es el módulo de profiling o de perfilamiento, que es el módulo en el cual se carga la información de un cliente o de un proveedor, y a través de una serie de criterios y unas variables, el módulo le asigna un score de riesgo y clasifica a ese cliente o a ese proveedor en un nivel de riesgo. Entonces es ahí donde está la información acerca de si el cliente es de nivel de riesgo alto, de riesgo medio, de riesgo bajo. Luego tenemos el módulo de screening, que es un módulo donde usualmente se carga la información de las operaciones de la entidad, y él analiza las operaciones de la entidad conforme a unas reglas de análisis, y si encuentra coincidencia con esas reglas de análisis, activa una alerta transaccional. Entonces, allí, por ejemplo, se cargan las operaciones, y cuando hay una operación estructurada, lo que se llama el smurfing, el pitufeo, que un cliente realiza en un periodo corto de 2 o 3 días, varias operaciones que sumadas exceden el tope que establece la política para operaciones en efectivo, entonces él acumula, agrega las operaciones, las suma todas y activa una alerta y dice: oiga, ese cliente ha venido haciendo operaciones estructuradas que en su conjunto suman más de tanto. Esas operaciones se analizan a través del módulo de screening. Y por último está el módulo de administrador. Este módulo de administrador pues es el módulo donde se programan y administran todos los otros 3 módulos. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta de ahí? Y es, ¿qué seguridad debemos tener acá? ¿Sí? El primero es el registro de accesibilidad, el acceso no autorizado o eliminación de registros. Eso es un riesgo muy común que se presenta en las organizaciones, y es: a veces se encuentran que cuando las entidades tienen problemas de seguridad en la información en los sistemas de control y monitoreo transaccional, entran personas no autorizadas al sistema de control y monitoreo para borrar información, para eliminar registros. Entonces, por ejemplo, se activó una alerta, entonces se accede ilegalmente para borrar la alerta. O se ingresó un cliente y el cliente quedó calificado como riesgo alto, y entonces se accede ilegalmente y se cambian los datos de ese cliente para que quede calificado como riesgo bajo. Entonces hay que tener registros de accesibilidad: quién accedió al sistema, cuándo accedió al sistema, a qué módulo accedió, qué información revisó, qué información cambió.
Todo eso debe quedar registrado y todo eso debe quedar consagrado en el sistema, en el módulo de administrador. En el módulo de administrador no debe tener acceso sino el oficial de cumplimiento y la persona que opera como administrador de ese sistema. Ninguna otra persona del área de cumplimiento debería tener acceso al área de administración y no debería poder modificar esos registros de accesibilidad. Un punto muy importante son los registros de las modificaciones. Debe quedar trazabilidad de cualquier modificación que se haga a cualquier dato dentro del sistema. Y debe asegurarse que ninguna persona pueda eliminar el registro de modificación. Si una persona entró y cambió una alerta, debe quedar claro quién cambió la alerta, quién de alguna manera modificó esas condiciones de activación. También aparece un riesgo importante que es la eliminación de los sujetos de control, los clientes o proveedores que aparecen en lo que algunas entidades llaman las listas verdes. Claro, porque hay algunos clientes que por sus características, porque realizan, por ejemplo, operaciones de comercio exterior con mucha frecuencia o porque el monto de sus operaciones normalmente está por fuera de los rangos o los parámetros de normalidad, pero son casos de clientes que se han analizado en comité de riesgo, se han evaluado y hay una autorización especial para exceptuar a esos clientes de los procedimientos de control y monitoreo transaccional y de las reglas de alertas que están previstas en la entidad. Es el caso, por ejemplo, de los organismos multilaterales o de las entidades públicas, donde pues las reglas de análisis de sus operaciones son diferentes. Entonces, aquí lo peligroso es que se accede legalmente para integrar o ingresar a un cliente a una lista verde cuando no cumple las condiciones para estarlo. Es decir, se introduce al cliente o se incluye al cliente dentro de la base de datos de las personas exceptuadas de los controles normales para facilitarle que realice operaciones por encima de los topes que establecen las alertas cuando esa persona no cumple las condiciones para estar allí. Otro punto también importante es la modificación de los resultados de la segmentación. Entonces, así como lo mencionaba hace un rato, pues a veces un cliente, un proveedor termina en unos segmentos de riesgo que están por encima de lo normal, en niveles de riesgo alto, y eso pues obviamente le supone limitaciones. Por ejemplo, un cliente que es un casino o un cliente que es una empresa de minería que se dedica a la comercialización aurífera del oro, pues son segmentos de riesgo altos por su actividad económica. Entonces, normalmente los sistemas de segmentación pues los van a clasificar automáticamente como clientes de riesgo alto y van a tener limitaciones, por ejemplo, para operaciones de comercio exterior. Entonces, si el casino quiere hacer una transferencia o recibir una transferencia, muy seguramente va a ser una transferencia o que no se va a poder realizar o que va a estar condicionada a múltiples revisiones. Entonces, los casos de corrupción los hemos visto que pagan a alguien en el área de cumplimiento para que para que cambien los resultados de la segmentación y a pesar de que debe estar en riesgo alto, se clasifica como riesgo medio, riesgo bajo, para que puedan pasar las operaciones sin ningún tipo de problema. Y luego cuando viene alguna dificultad, vamos a mirar el sistema. Es que este cliente que era riesgo alto está clasificado como riesgo bajo. ¿Qué habrá pasado? ¿Quién habrá hecho ese cambio? ¿Será que el sistema se equivocó? No, por eso es que es importante que haya esos registros de trazabilidad en las modificaciones, que haya registros en la accesibilidad y registros en las modificaciones. ¿Quién accedió? ¿Quién modificó esta información? ¿Quién ingresó los datos de este cliente? ¿Quién ha modificado los datos de este cliente? Las condiciones de activación de las alertas y el encendido o apagado de las alertas. Aquí quisiera yo mencionar, digamos que ya lo hemos visto. Yo he visto varios casos en América Latina y casos de entidades financieras muy grandes donde se aprecia con claridad la materialización de esos riesgos. Conocimos un caso en un banco muy importante en el cual había un caso de corrupción y lavado de activos asociados a corrupción a través del banco. Entonces, funcionarios del gobierno habían logrado un acuerdo con algunos directivos del banco para poder lavar activos a través del banco, principalmente a través de depósitos en efectivo. Entonces se hacían depósitos en efectivo por encima de los montos que obligaban al reporte de la operación en efectivo, pero el sistema, las alertas nunca lo detectaban.
Entonces, cuando se hizo la auditoría forense al sistema de control y monitoreo transaccional para ver por qué razón no se habían activado las alertas para el reporte de esas operaciones en efectivo, nos dimos cuenta que se habían modificado las condiciones de activación de la alerta. Entonces, esa alerta se activaba con operaciones en efectivos por valor de $3.000 o superior, y veíamos que en algunos momentos se había subido el tope de 3.000 a 10.000. Y entonces, por supuesto, las operaciones en efectivos que hacían por encima de los montos de 3.000, pues no eran activadas porque la condición de activación de la alerta se había subido. También veíamos que en algunos casos la condición de activación de la alerta se había apagado. En otro caso, era un tema de lavado de activos con tarjeta de crédito, por ejemplo. Y en ese caso, una de las condiciones de activación de la alerta o una de las alertas era precisamente el recibir pagos a la tarjeta de crédito antes del primer uso de la tarjeta de crédito, o recibir pagos a la tarjeta de crédito cuando el saldo de la tarjeta de crédito era cero. Entonces, esa alerta que estaba establecida en el sistema, en el módulo de screening, se había apagado por un periodo, y justo durante ese periodo se había permitido que un cliente recibiera unos pagos muy importantes a su tarjeta de crédito y luego utilizó la tarjeta de crédito para hacer retiros en efectivo en otras jurisdicciones. Entonces, mientras se realizó esa operación, la alerta estuvo apagada. ¿Quién la pagó? Bueno, fue un problema determinarlo precisamente ¿por qué? Porque ese módulo no tenía un registro confiable de accesibilidad ni un registro confiable de modificaciones. No se tomó la precaución de dejar trazabilidad absolutamente de todo. Luego fue difícil determinar quién realmente ingresó al sistema, quién apagó la alerta y quién la volvió a prender. Ahora bien, aquí tenemos un tema bien interesante que es el riesgo del email, y le pongo aún más en tiempos de COVID, porque nosotros estamos en este momento en situaciones de aislamiento. En casi toda América Latina estamos en una situación de aislamiento, y eso nos ha obligado a acudir al home office, y eso incluye también algunas áreas de cumplimiento. Entonces, claro, el problema es cuando tenemos a nuestros analistas trabajando en casa o cuando tenemos al oficial de cumplimiento trabajando en casa. Entonces se acude con mucha frecuencia al uso del correo electrónico. El intercambio de información por correo electrónico es altamente riesgoso, y eso hay que tenerlo claro en todas las áreas de cumplimiento. Entonces, primera recomendación: prohíba el uso del correo electrónico personal. Ningún funcionario del área de cumplimiento debería poder utilizar su correo electrónico personal en los computadores del área de cumplimiento. De tal manera que los computadores deben tener bloqueado el uso de las cuentas de correo personales. La única cuenta de correo que debe permitirse utilizar a través de los computadores del área de cumplimiento es la institucional. Segundo, debe haber una limitación para el envío de correos adjuntos desde el correo institucional. Es decir, no todos los funcionarios del área de cumplimiento deben tener habilitada la posibilidad de enviar correos adjuntos, de enviar archivos adjuntos desde su correo electrónico institucional. Solamente aquellos que, de acuerdo con su rol, deban tenerlo. Por ejemplo, el oficial de cumplimiento debe tenerlo, ¿sí? Los analistas, seguramente algunos analistas senior o que realizan análisis de operaciones muy complejas, deberán tenerlo por necesidad. Pero si no es indispensable, es preferible que trabajen en red y que revisen los documentos en red, pero que no tengan la posibilidad de enviar o recibir documentos a través de adjuntos. Tercero, hay que bloquear las cuentas externas al área de cumplimiento para enviar o recibir email. El correo institucional de la gente que trabaja en el área de cumplimiento solamente debe permitir el intercambio de información entre ellos. Y preferiblemente el área de cumplimiento debe tener, como lo dice la siguiente recomendación, un único canal de entrada y salida de información del área de cumplimiento. Pueden ser 2 o 3 funcionarios. Por ejemplo, se puede disponer que hacia afuera, el único que puede enviar o recibir correos electrónicos hacia afuera de la entidad es el oficial de cumplimiento adjunto o su segundo a mando y alguna otra persona que sea necesaria. De tal manera que no cualquier analista del área de cumplimiento, no cualquier persona del área de cumplimiento puede enviar correos a otras áreas del banco o afuera del banco, sino que debe ser
a través de las personas designadas como canal de entrada y salida de información. Y eso es importante para asegurar que haya un manejo y un control de la información que se está repartiendo. Otra recomendación, no intercambie documentos altamente sensibles por correo electrónico. Si el oficial de cumplimiento tiene información altamente sensible sobre una operación de lavado de activos, sobre una operación de financiación del terrorismo, sobre una operación de corrupción, que tiene que discutir, que tiene que conversar con junta directiva, consejo de administración, comité de riesgo, con cualquier otra área del banco, mi recomendación es no comparta esa documentación a través de correo electrónico. Es preferible que esa información se comparta directamente a través de un CD, a través de una USB o a través de otro mecanismo, pero no se haga a través de correo electrónico porque no tenemos un control completo de esa situación. En lo posible es mejor no compartir esa información, y la información que para la toma de decisiones debe ser mostrada y suministrada en la reunión en la cual se discute y se toman las decisiones, pero los miembros y los participantes en esa reunión no deberían conservar copias de esa información. Es decir, si el oficial de cumplimiento necesita escalar una operación al comité de riesgos, lo ideal es que el oficial de cumplimiento lleva un PowerPoint donde expone de manera detallada la información. Con base en la información que entrega el oficial de cumplimiento se hace la discusión y se toman las decisiones, pero ninguno de los miembros del comité de riesgo quede con copia de la información. Por supuesto, yo entiendo que hay casos en los cuales es indispensable compartir información, y en ese caso, insisto, mi recomendación es no hacerlo a través de correo electrónico. Una recomendación que también yo suelo hacer y que me ha granjeado una poca admiración por la gente de las áreas de tecnología es la restricción del acceso del personal del área de TI al contenido de los correos electrónicos de la gente de cumplimiento. Yo obviamente uno no sabe, no puede afirmar que en el área de tecnología pues la gente no respete los estándares de confidencialidad, o que haya gente corrupta en el área de tecnología. No, ni más faltaba. Pero la gente del área de tecnología normalmente tiene unos permisos de acceso que le llegan incluso hasta la posibilidad de acceder al contenido de los correos electrónicos de cualquier persona del banco, de la entidad, del correo institucional. Obviamente, en muchos casos no se toma la precaución de limitar para que la gente de tecnología no pueda ver el contenido de los correos electrónicos de la gente de cumplimiento. Como la gente de TI tiene acceso al archivo central del correo electrónico institucional, y allá está toda la base de datos y todo el repositorio de información de los correos electrónicos, pues es muy difícil controlar que una persona de TI no acceda al contenido de un correo electrónico. Pero es técnicamente posible pedir que haya ese tipo de limitaciones para que la gente del área de tecnología solamente pueda acceder a esos correos con autorizaciones del oficial de cumplimiento y de algunos niveles directivos importantes dentro de la organización. Luego, importante, monitorear de forma aleatoria los correos electrónicos institucionales. Como toda área de cumplimiento, pues maneja niveles de confidencialidad importantes por todo lo que ya hemos visto, y esto lleva a que sea indispensable que hagamos unos monitoreos aleatorios, que haya una persona encargada de revisar con frecuencias y de manera aleatoria los correos electrónicos de la gente del área de cumplimiento para identificar cosas que puedan llamar la atención, que puedan resultar anormales. Y una última cosa es conservar copia de los correos del área de cumplimiento en un archivo separado, para que eventualmente, si se necesita una auditoría forense y rescatar algunos de esos correos electrónicos, se puede hacer de manera ágil y confiable. Muy bien, para terminar, simplemente quisiera 10 consejos prácticos. Resumen, digamos, de todo lo que hemos visto, los 10 consejos prácticos que podrían surgir de esta presentación. Primero, evalúe los riesgos de información. Mi recomendación, vale la pena contratar un hacker blanco, un hacker de sombrero blanco, para que nos identifique las vulnerabilidades en la información del área de cumplimiento y de esa manera tener claro dónde tenemos oportunidades de mejoramiento. Segundo, redacte una política de seguridad en la información, defina roles, quiénes pueden acceder a qué información, cuál clase de información es confidencial,
mecanismos de entrada y salida, canales de entrada y salida de información, prohibición de uso de correos electrónicos, todo esto. Tercero, tome medidas de aislamiento físico. No permita que los computadores y los archivos del área de cumplimiento sean accesibles a otras personas de la entidad, ni siquiera a todos los funcionarios del área de cumplimiento. Cuarto, haga pruebas de confiabilidad y de confidencialidad periódicas a los miembros de su equipo, a los miembros del equipo de cumplimiento. Quinto, defina roles y restrinja y controle el acceso a la información en función de los roles. Entonces tiene que haber un gestor de información que es el que identifica quién puede acceder a qué y en qué condiciones accede a esa información. Sexto, limite al máximo la circulación y el intercambio de información. Preferiblemente evitar el correo electrónico por todo lo que ya mencionamos. Séptimo, compartimente la información. Nadie debe tener toda la información. Si hay alguien que debe tener toda la información, es únicamente el oficial de cumplimiento. De ahí para abajo, todos los funcionarios deben tener un pedazo de la información, solamente una parte. 8. Backups. Haga backups periódicamente de la información para asegurar. Y ojo, muy importante, almacene el backup en un lugar alejado del lugar donde está el archivo central de la información. Por obvias razones, ¿sí? Ojalá en otro país. Noveno, prohíba la destrucción o eliminación de información. Debe estar prohibida cualquier forma de destrucción o eliminación de información. Debe haber, eso sí, definida en la política un proceso de depuración de la información. Es decir, si tenemos que ajustarla, si tenemos que corregirla, si tenemos que modificarla, eso debe haber un protocolo para hacerlo. Por ejemplo, si necesitamos entrar al sistema de control y monitoreo transaccional para modificar la información de un cliente, debe haber un protocolo para eso, pero no podemos destruir la información precedente. Debemos dejar la trazabilidad de qué había y cómo la modificamos. Si necesitamos entrar al sistema de control y monitoreo transaccional para modificar las condiciones de activación de una alerta, no se puede borrar lo que estaba antes. Debe conservarse, pero debe quedar la trazabilidad y ver cómo se ajustó y cómo quedó ahora esas condiciones de activación. Y esto va en línea con el último consejo. Deje trazabilidad documental de todas las actividades. Recuerde que la información es valiosa, es un activo de la compañía. Y es un activo porque reduce la vulnerabilidad a los riesgos legales, a los riesgos reputacionales y a los riesgos operacionales. Por consiguiente, en su archivo, en su sistema de gestión documental, está condensada toda la artillería y toda la documentación que necesita la organización para poder defenderse en caso de que se materialice algún evento de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Muchísimas gracias a la Cámara Hondureña de Aseguradores por esta oportunidad. Espero haber abordado de manera integral el tema de la ciberseguridad ligada a la debida diligencia y por supuesto quedo a disposición de todos ustedes para cualquier pregunta o duda que pueda